Bueno, os he mentido un poquito, espero que me podáis perdonar. Vamos a tocar chicha, hoy vamos a tocar hueso, porque encima tenemos aquí a Enrique Valdecantos. Buenas, Enrique. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Aquí por primera vez en el Sí, estudio. en presencial. Sí, tocándolo, eso existe, esto existe. Existe, no es meta todavía. No. Vamos a hablar de economía. Y mientras hablábamos un poquito estos días qué temas tratar, la verdad que se van agolpando, ¿no? Porque ayer al final tuvimos un dato de IPC en Estados Unidos, no fue tan malo, pero fue malo. Yo aquí venía comentando, para que te hagas un poco una idea, Enrique, que yo hay veces que cuando escuchas a otros compañeros hablar, pero no porque lo piensen ellos, sino porque es el consenso de mercado, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Es que daban a entender como si era un mal dato o era un buen dato, pero sobre todo si era un buen dato, porque salía, en vez de ser 8,3, salió 8,2, pero bueno, que hubiera salido un 8, una cosa de esas, es que el mercado iba a despegar como si no hubiera un mañana. Y yo diciendo, pero a ver, vamos a ver, ¿cómo que consenso de mercado es que porque salga 2, 3 décimas, 5 décimas por debajo, es o sea, la inflación no desaparece en Estados Unidos, sino que se va a perpetuar, porque los subidas de tipos nos han hablado hace 3 semanas de que querían los miembros de la Fed llevarlo a un 5,5 los tipos de cara a, bien es verdad, 2023, pero los primeros meses de 2023, digo, bueno, que salga un poquito más bajo puede ser coyuntural, ni más ni menos. Pero luego, después de este dato, vino la gran sorpresa. Caen todos los mercados y a última hora rebotan. Y ahí yo estoy escuchando miles de, no sé si decir parábolas, cuentos. En definitiva, yo creo que es más sencillo. Simplemente los profesionales, como yo creo que tú y yo hemos hablado muchas veces, esperan un momento donde la gente empieza a ponerse cortos, de repente ellos compran y ganan dinero. ¿Hasta cuándo van a ganar dinero? Porque no sabemos si eso hoy, mañana o pasado va a seguir subiendo. Pues ellos han pegado el pelotazo, pero de ahí a que de repente hayamos cambiado el signo de esa tendencia bajista, etcétera, yo ya no sé cómo lo verás tú. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Se suele decir en bolsa que el precio crea el relato. O sea, al final, lo que haga el mercado, en base a eso construyes la justificación, ¿no? Lo cual es un poco ridículo y yo creo que demuestra lo ignorantes que somos ante los acontecimientos económicos. Y esa es la verdad. Es lo que tú dices. Ayer sale el dato de la inflación y de pronto el mercado se hunde y todo el mundo construyendo el relato sobre esa caída. Bueno, claro, es que los datos de inflación siguen siendo muy malos, etcétera, y luego rebota otro 3%, recupera todo lo perdido y el relato automáticamente cambia y dicen, no, pero es que la expectativa es que la Fed va a ser muy dura y si va a ser muy dura ya están anticipando que la recuperación va a estar relativamente cerca, ¿no? Entonces, bueno, somos esquizofrénicos, ¿no? Cuando estamos en el mercado. Eso no quita que podamos intentar hacer análisis y planteamientos de qué puede estar pasando en la economía, porque evidentemente son datos económicos que muestran una realidad económica, ¿no? Pero es que es un punto muy interesante el que tú has dado con respecto a lo del mercado. Cae el mercado un 3% y parece que ya todo se hunde. Y de pronto se recupera, pero no deja de ser nada. Y luego la inflación sigue siendo mala, sigue siendo un dato malísimo. Estamos 8,3, 8,2, sigue aumentando con respecto al último periodo y eso es incremento de los precios, una barbaridad. Tengo aquí la segmentación de cómo han sido por categorías esa inflación en Estados Unidos y lo que es el petróleo ha subido más de un 60%, una locura. Luego lo que ya se traslada al consumidor final, gasolina, casi un 20% en Estados Unidos. Que luego en Europa y en España estamos más o menos a la par, estamos también con una inflación disparada. Luego hay un componente dentro del IPC americano que en función un poco de cómo lo estudies al final, porque hay dos formas de calcular el IPC, ¿no? Es la antigua, digamos, y una nueva que sacó la FED o algo así. He visto, el problema es el componente del sector inmobiliario, que dentro de esa cesta tiene un componente muy alto, pero claro, llega un momento. El otro día yo hablaba de que ha salido aquí una inmobiliaria española hizo un estudio donde decía que a día de hoy todavía estamos en precios un 30% todavía por debajo del 2008, o sea, de esa burbuja. Yo no pienso que haya todavía burbuja ni cuestiones como aquellas. Es decir, todavía queda margen para que pueda subir quizás aquí en España los precios, pero en Estados Unidos va todo lo contrario, va a bajar. Entonces, quizás el problema que nos vamos a encontrar, que no lo sé, ahí ya me dices tú, es dentro de esa cesta los precios pueden bajar. Los de los alquileres veremos cómo se modula, pero no que tenga tanto peso el sector inmobiliario dentro de cómo calculan ellos
el IPC distorsionará un poquito lo que es al final el resultado. Sí, bueno, el mercado inmobiliario en Estados Unidos está muy sobrecalentado. O sea, se habla de burbuja, aunque hablan que todavía puede tener cierto recorrido al alza. El caso es que el tipo de interés de la hipoteca de los Estados Unidos está ya en el 7%. O sea, están intentando efectivamente enfriar la economía, y ese es un sector que lo están intentando enfriar vía, evidentemente, subida de tipos, y está el 7%. Pero es que sigue habiendo mucho consumo, es que el paro sigue en mínimos, y ese yo creo que es el problema, que la FED está intentando echar fuego con subida de tipos, y por eso ahora se espera que sea tan agresivo en noviembre y en diciembre hasta el 4,75, 5 puntos que se espera, y eso es una barbaridad. Pero es que aún así la inflación sigue siendo mayor. Este es el gran problema de la inflación, que se crea de manera diluida, no sabe cuándo va a aparecer. De pronto aparece y es muy difícil pararlo. Es como un tren que te viene de enfrente y no sabes cómo pararlo. ¿Tú crees que estamos ante un cisne negro o ante un cúmulo de la suma de muchos cisnes negros, ¿no? Porque los cuellos de botella, bueno, deben de quedar ya Se están poquito. resolviéndose. Veremos qué ocurre con el COVID, si no viene de repente algún rebrote, alguna historia, pero pongamos que también lo quitamos, pero lo que es el problema en China posiblemente con el sector inmobiliario no sabemos exactamente dónde va a acabar, no lo sabemos, porque allí, por los comentarios que se van viendo, los bancos públicos de allí están comprando toda esa deuda mala, etcétera, con lo cual lo están tapando, pero no sabemos cómo va a estallar. El gran problema de la energía, que como vienen comentando de distintas gestoras, Advalor, Cobas, bueno, ya prácticamente todas las gestoras, o sea, empezaron Cobas y yo creo que Advalor un poquito y de repente se han unido todas, ¿no? Como que han visto todas el resultado ahí, ¿no? De que lo que dicen es, no se han hecho las inversiones, con lo cual este año China no ha estado como debería de estar y por eso en Europa hemos conseguido almacenar, pero el año que viene, si China no cierra, a ver qué ocurre. Y por último, estarían estos dos casos que son, no sabemos qué va a pasar al final con la guerra, no sabemos cómo se va a solucionar, porque incluso aunque se solucionara, el problema de la energía va a seguir existiendo. Y a mí el que me da más miedo y el que no sé por qué intuyo que eso va a reventar es Reino Unido. Todos los problemas que hay en Reino Unido con el tema de la deuda, que en este caso no es la deuda en sí, sino es todos los fondos privados, perdón, todos los fondos relacionados con las pensiones privadas que se han apalancado y que me da que en España, por suerte, yo creo que eso no lo vamos a pasar, porque en España la gente que tiene planes de pensiones, etcétera, no son tantas, porque aquí dependemos más del Estado, pero en Reino Unido no. Y en países que sean como el Reino Unido, cuidado que ahí sí que se nos puede venir una muy gorda. Bueno, el tema de las pensiones en el Reino Unido se está ahora utilizando como baza para criticar el sistema de capitalización privado. O sea, ya muchas veces hemos hablado en privado y también en público de que el sistema actual de pensiones es un sistema que no se sostiene porque está basado en la demografía, y ya sabemos que la demografía a largo plazo lo que nos lleva es que haya menos cotizantes y más gente que necesita pensión. Y claro, en Reino Unido se empieza a capitalizar parte de las pensiones, pero se lleva mucha deuda pública. Y es que aquí hay una trampa. Sí que es cierto que han caído muchísimo, pero porque los bonos están cayendo muchísimo, porque la renta fija está cayendo muchísimo, sobre todo la de larga duración, precisamente porque es mucho más sensible a los tipos de interés. Pero claro, ¿por qué caen tanto los precios de los bonos? Entre otras cosas, por toda la impresión y por todos los quantitative easing y todas las compras que ha habido por parte de los bancos centrales de deuda, que han hecho que hayan estado en tipos negativos durante tanto tiempo. Entonces, claro, si tú una gestión de planes de pensiones la estás llevando a deuda pública y no lo estás haciendo bien, de una manera mucho más diversificada, pues te puedes encontrar con situaciones coyunturales en las que efectivamente se está perdiendo muchísima riqueza en términos de pensiones. Y Reino Unido, sin duda, es un problema. Hablaba de los cisnes negros y es interesante porque decía Taleb que realmente el cisne negro es aquel evento que no sabemos que puede llegar, ¿no? Entonces, todos los factores que tú has comentado, yo no los metería dentro de cisnes negros, porque en el fondo están ahí. No sabemos cómo van a terminar, pero las posibilidades o las hipótesis que surgen de todos esos eventos, pues más o menos están estudiadas y se pueden empezar a descontar. Pero el cisne negro de verdad es el que no se sabe que puede venir, tipo Torres Gemelas, que nadie se lo esperaba, salvo algún iluminado, ¿no? Alguien de inteligencia, pero bueno. Bueno, sí, ya han dejado de ser cisnes negros porque ya han pasado. Eso sí. En este caso. Pero fíjate, cuando estabas ahora hablando de otra vez de lo del Reino Unido, me estaba viniendo la película Margin Call, que es justamente el caso este, porque Margin Call detectan el problema que tiene la entidad, que no se sabe,
intentan hacer entender que a lo mejor es Lehman Brothers, etcétera, pero bueno, no ponen nombre, porque dentro del departamento de riesgos descubren que se han apalancado demasiado y que el control de riesgos, bueno, lo descubre uno, pero no lo dice y al final acaba descubriendo otro dentro de la oficina. Me recuerda a esto mismo. Es decir, en sus expectativas, en sus proyecciones, etcétera, tenían muchos escenarios, pero justo este no lo tienen en cuenta. Entonces, no es que hayan hecho mal las inversiones, sino que los acontecimientos, oye, casualmente no lo tenían dentro de sus proyecciones. Y yo sigo diciendo que a mí eso me da mucho respeto porque es que es muy gordo lo que puede ocurrir si eso se lleva. El apalancamiento está detrás de todas las grandes quiebras. Por eso, cuando hablamos muchas veces en términos de finanzas personales, etcétera, es trasladar la misma idea, pero al ámbito de las finanzas personales. Intentan no apalancarte, intentan no endeudarte en exceso, si lo haces de manera muy controlada, ¿no? ¿Por qué? Porque como venga una quiebra y en bolsa pues te salta el margin call, el famoso margin call, es que tienes que vender a pérdidas y estás muerto. Eso pasó con el famoso Longgen Capital Management, en el que estaban varios premios Nobel y que quebró, y es el ejemplo que pone Taleb de Cisne Negro. Tener una estrategia de coberturas, etcétera, sobre deuda rusa, me parece que era, ¿no? Tendría que recordarlo. Efectivamente, vino un cisne negro, vino ese escenario de cola que nadie esperaba y quebró. Y esto lo podemos trasladar, bueno, pues en este sentido a nuestros inicios, ¿no? Cuando empezábamos como traders, Sí. atraídos por ese day trading tan famoso, donde en algún momento nos hemos apalancado y nos hemos fundido la cuenta. Bueno, claro, el que haya hecho day trading y tal apalancado lo sabe. Porque... Te has fundido la cuenta. Sí. Y no una, sino 2 o 3. Porque dices, aquí me he ido bien, me he apalancado, pum, y en la que tú ya piensas que no tal, te fundes la cuenta. Es que para el que no nos esté escuchando y que no sepa qué es el apalancamiento, pero básicamente es poder acceder a una inversión con mucho menos capital del que necesitas. Es decir, con los futuros al final estábamos operando con un futuro que podía estar valorado en $150.000 por aquel tiempo. Y lo único que nos pedía de garantía el broker era $2.000, $3.000. Punto. Pero realmente tu inversión era sobre 150.000. Hoy en día el mini SP está en 180.000. Lo que vale el futuro, ¿no? Un futuro. Pero con solo $3.000 podíamos operarlo. Claro, si eso va a favor, las ganancias son brutales. Pero es que como vaya en contra, estás muerto. No muerto porque el broker te pone el margin call precisamente para que no le debas dinero. O tú has puesto el stop. O tú has puesto el stop. Digo, tú no me refiero por ti, sino en general todos, que ponemos el stop, pero cuando eso va a ir a tocar, lo quitamos. Claro, el que hace una operativa apalancada, como no utilice stop, está muerto. O sea, no, bueno, el stop último es el margin call, que ya el broker te cierra. Exacto. Pero sí, en operativas apalancadas tienes que tener una protección porque estás utilizando un dinero, como quien dice, que no es tuyo. Y luego, digamos, como último quizás problema, veremos qué pasa con Credit Suisse. Que ahí algunos dicen, he escuchado, esto no va a ser un contagio y tal. Digo, cuidado, porque estos también tuvieron su pollo aquel con Archegos. Es cierto, sí, Archegos Capital, que también era un problema de apalancamiento. Así que pero no aprendemos. No aprendemos. Pero no solamente fue con este fondo de inversión, sino que entre medias los directivos han ido llevando dinero. Bueno, una serie de cuestiones que eso puede tocar pues a otros bancos que son como Credit Suisse. Y el ejemplo que estaban poniendo era el Deutsche Bank. O sea, sería un... Sí, salía un gráfico donde la prima, ¿no? Los CDS, por si no podían pagar, lo comparaban con el Deutsche. Iban escopetados los dos. Y tú dices, bueno, pero uno es alemán, tal, ya, bueno, pero es que el Deutsche también ha tenido sus movidas. O sea, ahí hay un peligro sistemático en el mercado que es complicado. Sí, es complicado. Yo, de todas maneras, tiendo a ser optimista. Sí, yo sé que soy el Doctor Muerte. No, es que es cierto. Es como intentar vivir con esas dos realidades, ¿no? Con ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque la realidad económica es muy delicada. Todos los inputs de información que estamos comentando. Pero normalmente cuando peor está la situación es cuando puede venir la recuperación. Quién sabe si va a venir ahora con esta recuperación que ha habido momentánea, etcétera. Pero yo soy optimista en el medio plazo. No voy a decir corto, porque las navidades pueden ser todavía muy duras con el tema energético. Pero soy optimista. Yo creo que la guerra al final terminará, no bien, pero terminará. En este caso, Enrique, volvemos un poquito a España en cuanto que el otro día fue el Día de la Educación Financiera y toda esta cuestión. ¿Tú no has notado que
por regla general siempre ha sido algo que ha pasado, yo creo, desapercibido en general en los medios en todas partes. Pero bien es verdad que en los últimos años yo notaba que había tenido como un punto álgido. No sé si es porque estamos dentro del sector, Mm. pero este año he notado como que ha pasado más desapercibido aún que en aquellas otras épocas. Incluso porque antes la CNMV en los periódicos sacaba alguna noticia. No, no sé, he notado como que este año ha pasado totalmente desapercibido. No sé si tú tienes esa sensación. Pues no lo hemos hablado, pero es que tengo exactamente la misma sensación. De hecho, dedicándome yo al sector, estando en Sevilla, fue el otro día mi pareja la que me dijo, oye, ¿sabías que el 3 de octubre en Sevilla hay unas conferencias sobre el Día de la Educación Financiera? Digo, no tenía ni idea. O sea, no había visto nada de publicidad. No solo en Sevilla, lo hacen en Madrid, en Málaga. Normalmente se hacen un montón de iniciativas por el Día de la Educación Financiera. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no sé si es porque hay igual otra agenda, hay otros problemas con la inflación, otros temas económicos que llaman más la atención, pero no sé. No, espero que sea algo un poco de la No, situación, no, y, ¿no? y fíjate que ha habido entrevistas al director de la CNMV, etcétera, pero incluso hay una página web y luego están las redes sociales, Educación Financiera para Todos, que creo que lo Ujú. promueve el Banco de España y la CNMV, pero que había otro, vamos a decirle la palabra otro rollito, había otra cosa, y este año incluso otras entidades se sumaban y ha pasado todo como muy desapercibido, no sé. Y yo sigo viendo que dentro de la sociedad, hoy más que nunca, se está viendo esta situación. Fíjate, Mm. a mí me pasaba, estábamos hablando de apalancamientos, ¿cuántos, vamos a decir, no grandes patrimonios, pero tampoco bajos, un perfil un poco intermedio, que tienen hechas inversiones con apalancamiento en el sentido de que han pedido un préstamo para poder invertir y ahora están cayendo los mercados y les pueden pignorar? Pignorar en este caso significa que les cierran posiciones, se quedan sin Ujú. esas acciones, se las queda el banco y tú ahí te quedaste. Claro. No, no deben nada, pero te has quedado sin el dinero. Y luego, por otro lado, el hecho de que yo aquí en la parte ya de cuando haces un asesoramiento, te vienen porque no están a gusto con las inversiones que han hecho, bien porque se las ha recomendado otro compañero o bien porque las han hecho ellos. Mm. Ahí da igual. La cuestión es que tú les haces o les comentas la cartera y tienen que hacer un cambio. Y claro, ese cambio, en este caso, en la mayoría de los casos, produce dolor. ¿Por qué produce dolor? Por lo primero, porque han caído y están perdiendo dinero. Y están viendo cómo de repente está repuntando, ¿no? Y dicen, es que ahora me duele tener que sacar esto en pérdidas, está ahora subiendo. Y yo creo que lo que no ven es que lo que no entienden es que pillar el momento justo donde con esta recuperación, no voy a decir que recuperen todo, pero recuperen una gran parte y justo salirse y hacer el cambio, Es, no, no, bueno, es un juego imposible. es lo que no acaban de ver. Mm. Sí, no, no, no. Bueno, y también es asumir la pérdida, ¿no? Porque si cierras ya la posición y dices, oye, me he equivocado, compré esta acción y lo mejor es no. Claro, estás asumiendo la pérdida. Y de reconocer la derrota no es fácil. Tenemos Duele, es mucho crujiente. ego, mucho orgullo. Y parece que mientras que no la cierres, como todavía se puede recuperar, ¿no? Yo creo de todas maneras en España ha habido mucha cultura por el apalancamiento con el tema inmobiliario. O sea, hay mucha cultura por la inversión inmobiliaria que va casi asociada. No, digo casi porque se podría hacer a través de Socimis, REITs, etcétera, fondos que no tienen por qué tener apalancamiento. O alguien puede tener el capital para comprarse un piso sin apalancamiento, pero lo normal es que la gente compre inmuebles con deuda, pidiendo una hipoteca. Entonces yo creo que hay mucho, bueno, la búsqueda del pelotazo, que lo hemos comentado. Aquí quitando la crisis del 2008 inmobiliaria, pero bueno, hay mucha gente que ha hecho dinero con inmobiliario y ya la gente quiere esas rentabilidades, ¿no? Todo lo que no sea sacarse el pelotazo con pequeñas apuestas, pequeñas inversiones, pues parece que es poco. Y cuando le planteas otra cosa más tranquila, más diversificada y más sensata, cuesta. Porque en este caso, ya que se nos va acabando el tiempo, ¿dónde te pueden ver? ¿Qué en estos momentos, qué servicios estás dando? Si vas a hacer algún webinario, etcétera. Pues bueno, estoy en Madrid porque mañana tenemos en el Hotel Ilunion Pío XII un evento que se llama Madrid Master Trading y donde van a participar un montón de compañeros del sector, José Carlos Díez, Pablo Gil, Enrique Castellanos, Gerardo Ortega, estaré yo también, bueno, un montón de gente del sector. Yo estaré interviniendo a las 6 de la tarde y hablaré un poquito sobre Wyckoff, gestión de carteras, quiero hacerle un enfoque un poco crítico.
Y luego me pueden encontrar en redes, en Twitter Valdecantos, Instagram Enrique Valdecantos y en la web donde yo doy formación principalmente, que es precioyvolumen.com. Eh, Dentro de tu actividad, que es la de formación, pero también un poquito la de asesoramiento, ¿estás encontrando que la gente se está decantando más hacia un lado que hacia otro? Es decir, tuvimos un boom desde el año 2006 con las formaciones, etcétera, y digamos que eso se ha ido manteniendo. Bueno, empezamos con el SP500, luego las divisas con Forex, luego un poquito ahí el DAX por las mañanas y luego el mundo cripto. Pero hubo un repunte muy fuerte justo al principio de la pandemia, en el 2020. Pero ahora estos últimos, no sé si decir meses o estos últimos años, tú estás viendo que eso quizás se ha enfriado un poquito, hay la sensación, y que se ha derivado un poquito más a buscar ya un asesor financiero que te ayude, o todavía está ahí la cosa. Bueno, es un tema interesante que lo he reflexionado mucho, porque yo sí que creo que el tema cripto se ha enfriado mucho. Como ha caído tanto, hay un montón de cripto bros que han perdido todos sus ahorros. Los 500 euros que tenían de ahorros lo han perdido. Pero entonces se ha enfriado un poco. Pero yo sí que creo que la gente al final evoluciona y aprendes a base de palos. Entonces yo creo que empieza a haber esa generación que tú hablabas de Forex, cripto y tal, que ya está aprendiendo. Pero yo creo que la va a sustituir otra de nuevo joven, que cuando vuelvan otra vez los tipos de interés a bajar y el mercado otra vez a repuntar, serán las criptos, será el metaverso, serán los tokens, serán los NFTs, no sabemos, pero habrá algo de moda que volverá otra vez a calentar el ambiente y otra vez al trading más agresivo. Pues con estas últimas palabras vamos a despedir el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que tengáis el fin de semana, si queréis acercaros para escuchar a Enrique, a ese evento que tiene. Era a las 6 de la tarde. 6. ¿En qué hotel? Hotel Ilunion Pio 12. Y nos vemos el lunes. Reflexionar, recordar siempre la palabra mágica, planificación, que es lo que os va a ayudar en el fondo a mejorar vuestras finanzas. Nos vemos. Un saludo.